predicar con otro. Me parece tan extraordinario, y aún predicar 5 personas juntas es extraordinario, pero casi nadie le gusta, porque cada uno cree que tiene un mensaje, pero yo pienso que no, que el Espíritu tiene un mensaje, y por eso podemos tan fácilmente compartir. Entonces, empiece su mercedita. Amén. A mí me encanta cuando, así como esta mañana que en el ayuno arranqué, luego entró Javi, luego entró la pastora, y es tan sobrenatural que al final del ayuno entra Pablo sin estar contextualizado, pero el Señor también lo vincula. Eso nos da la certeza de que el único que lo tiene todo es Él, que Él tiene la verdad y que Él lo tiene todo. Eso nos da la certeza de que es Él. Entonces, mis amados hermanos, bienvenidos, y quiero iniciar contándoles un testimonio de algo que me pasó durante esta semana, porque así como les compartí hace 8 días de la situación que tuve en el médico y de lo que me pasó y del tema que tengo yo con la sangre, entonces esta semana en mi tiempo con el Señor, arranqué preguntándole al Señor, Señor, ¿por qué cuando yo veo sangre, o por qué a mí la sangre me provoca esto que no puedo controlar? Porque de verdad que es algo que no puedo controlar. Esta semana que acompañé a Dieguito, estaba donde el médico, estaba en el hospital, le fueron a sacar sangre, y cuando le estaba viendo que le estaban sacando sangre me estaba poniendo otra vez maluco. Y entonces estaba yo aquí en la sala de mi casa orándole al Señor. Es que cuando él ve sangre se desmaya. Entonces él lo mandan a que auxilie al herido. Y cuando llegan del herido se desmaya. Muchas gracias, no sirvo para mucho en los hospitales, pero voy. Entonces, resulta de que a raíz de lo que ha pasado y de lo que enseñé hace 8 días, estaba llorándole al Señor y preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y estaba llorando cuando inmediatamente el Señor trajo a mi memoria el momento en que mi papá partió, que fue un momento muy difícil. Yo estaba, yo era muy joven, tenía 14 años, pero el Señor me llevó precisamente al momento cuando me llaman y me dan la noticia de que mi papá se suicida, y yo voy y lo veo tirado con la cabeza llena de sangre, y sentía en mi corazón que el Señor me hablaba y me decía que para mí la sangre tipificaba un dolor muy profundo, una pérdida irreparable, una pérdida que fue muy dolorosa. Y empecé yo toda la semana estaba en función de esa pérdida de mi padre, sí, natural. natural, pero también había algo que me sorprendía mucho, y era ver cómo, a pesar de tanto dolor, de tanto sufrimiento, porque que mi papá se suicidara trajo muchas consecuencias, como que yo a los 14 años tuviera que tomar el mando de la casa, trabajar y mil cosas. Pero también pude ver claramente que en medio de cada sufrimiento que yo he vivido, la paternidad de Dios ha ido creciendo, creciendo a un punto de poder saber que tengo un papá. Y esta mañana me sorprendió mucho porque cuando estamos en la reunión con los ancianos muy temprano, estábamos compartiendo algo sobre una tarea que Dios nos dio. Y hablábamos de que esta generación es una generación huérfana. Y como es una generación huérfana, es una generación ególatra, egocéntrica, porque cuando usted no sabe que usted tiene quien responda por usted, que usted tiene quien lo cuide, que usted tiene quien lo defienda, que usted tiene quien lo proteja, que usted tiene quien saque la cara por usted, que usted tiene quien le resuelva, usted cree que en usted mismo encuentra la salida. Y se levanta una generación egocéntrica, ególatra. Y leíamos en 2 de Timoteo 3:2 que dice que es una generación amadora de sí misma, ególatra,
dice varias cosas acerca de lo que es la generación que es ahora. Implacables. Y yo veo cómo Dios ha ido desbaratando en esta palabra de 2 de Timoteo 3:2 en mi vida. Yo veo mi vida como cada uno de estos rasgos que dice ahí eran en mi vida y cómo su paternidad ha ido desbaratando esa egolatría, ese egocentrismo, esa intemperancia. Y Dios la ha ido desbaratando. Porque miren, una orfandad lo que deja es una vida en sí mismo. Y es una vida muy difícil de llevar, sea en el exceso del orgullo o sea en el extremo de la melancolía. Es igual de difícil. Es igual de difícil. Pero ¿saben? Cuando uno descubre que la paternidad de nuestro Señor, que la paternidad de nuestro Padre yace en la cruz, uno puede entender el porqué de tanto sufrimiento. Porque, iglesia, la verdad, la paternidad de Dios solo se puede recibir por medio de Cristo crucificado. Es algo que vamos a ir viendo a la luz de la palabra ahora. Y esta paternidad que solo se puede recibir a partir de Cristo crucificado, solo podemos vivirla en el sublime amor del Padre en Cristo resucitado. Y todo esto hace parte de lo que muchas veces hemos enseñado, que es la cruz, que es la muerte, la resurrección, la justificación, la glorificación. Pero cuando yo leo esto en la palabra me doy cuenta de algo importante. Y es que la idea de Dios, cuando decidió ir a la cruz, cuando decidió despojarse, porque miren, lo que dio Dios en la cruz fue algo que él no había experimentado. ¿Y saben por qué lo sé? Porque cuando Jesús está crucificado y dice, lama sabactani, que dice, ¿por qué me has abandonado? Él no estaba mintiendo. Es porque Cristo en la eternidad nunca se había separado del Padre. Pero en ese momento, por amor a nosotros, por devolvernos esa paternidad, se estaba separando. ¿Saben por qué lo dio todo? Lo dio todo porque a través de la cruz, Él nos da la entrada a esa paternidad para vida eterna. Y el ser hijos de Dios, su paternidad, no se hereda por tu papá o por tu mamá. No se hereda por un esfuerzo que hagamos personal o por decisiones humanas. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Vamos a Juan 1:12. Vamos todos ahí. Juan, vamos al Evangelio de Juan 1:12. En la porción de Juan está hablando del verbo hecho carne, está hablando de Cristo. Y él empieza a describir y empieza a hablar que desde el principio ya era. Pero aquí en esta parte de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, ¿que recibieron a quién? A Cristo. A Cristo. A los que creen en su nombre, a los que creen en quién, a los que creen en el nombre de Cristo, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí cuando Juan está expresando con claridad que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, está diciendo que solo, escúcheme bien, solo a través de Cristo, solo por creer y recibirle, podemos recibir la adopción del Padre.
Y ahí está con claridad la afirmación de que no heredamos esa paternidad por nuestro papá o nuestra mamá terrenal. No la heredamos por un esfuerzo personal o por decisiones que tomemos. Es posible esta paternidad. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, por recibirle y por creerle. Ahora, Él lo hizo todo. Esta paternidad nació en la cruz, fue posible en la cruz para nosotros, porque obviamente desde el huerto del Edén ya estaba. Pero cuando perdimos por entrar al árbol del bien, de la justicia, del bien y del mal, y no creer y no recibir el árbol de la vida que era Cristo, entonces entramos a una ¿qué? A una orfandad. Y esta orfandad es la que ha hecho que nuestra vida ególatra sea tan difícil. Entonces, no puedo hacer, yo le hago una pregunta, ¿qué puede hacer? ¿O qué tiene que aportar para recibir esa paternidad? ¿Usted qué cree que puede hacer? Humanamente no puede hacer nada. Humanamente no puede hacer nada, ¿sabe por qué? Porque no es suyo. Él fue el que lo hizo. Él fue el que decidió en la cruz darnos la posibilidad de ser hecho hijos. Lo voy a volver a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en la cruz es donde esta generación huérfana y ególatra queda libre de esta orfandad y recibe el título de la paternidad de Dios. Entonces, usted ni aún humanamente haciendo lo humanamente bueno o ni aún humanamente haciendo lo humanamente malo lo puede perder. ¿Por qué? Porque Él lo hizo en la cruz. Entonces, es por gracia, es por amor, es por una decisión, ¿sabe de quién? Del Padre. El Padre decidió ir a la cruz para darnos esta paternidad que nos fue quitada. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero que vamos a Efesios 2:8, porque vamos a verlo a la luz de la palabra. Vamos a ver que no es por un esfuerzo nuestro. Vamos a ver lo que no es porque nos portemos bien, vamos a lograr esa paternidad, o si nos portamos mal, la vamos a perder. No, es mucho más grande y más poderoso que eso. Eso solamente está dentro de lo que significa estar en la cruz, para que por medio de la cruz usted y yo podamos dejar la orfandad y recibir la paternidad. Alguien que me lea, por favor, Efesios 2:8 y 9. Amén. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí está claro. También Esto no es de nosotros. Dime, Dan. El capítulo 1, versículo 5, también me trae lo mismo, que dice que dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Exactamente. Muy buena cita. Esa cita es la apropiada. Esa cita, ponla en el chat para ya que... la puso. ¿Ya la pusiste? Sí. Yo te la puse, pero privada. Listo, listo. ¿Ahí alguien levantó la mano? Paula Castro. Sí, pastor, buenos días. Buenos días, Paula. Yo siempre he tenido y me han hecho preguntas y no sé qué contestar. ¿Con tu cámara, hija? Ah, ya voy, pastora, estoy dando desayuno al niño. Allá. ¿Sí me ven? Sí, ¿siempre he tenido qué? Una pregunta, y me han hecho preguntas con ese tema. Entonces yo digo, bueno, yo tengo la paternidad, ¿cierto? Y soy hija.
Entonces, como el pastor dice que no importa lo bueno o lo malo que hagan las personas, ¿qué tiene que ver eso con la salvación? O sea, yo tengo la paternidad, pero ¿puedo perder la salvación? No, no. O sea, hay como que, y me han hecho la pregunta, y yo me he quedado como que no sé. ¿Es de las adelantadas de Tobías Emanuel o qué? Esa es la segunda parte de la palabra. Yo tengo eso siempre en el corazón, y ahora que... Ah, bueno, pastor, muchas gracias. Estás conectada con la palabra porque la palabra inicia en lo que estoy hablando, y esa es la parte que sentíamos con la pastora que es fundamental, y es donde ha estado la confusión. Pero vuélvela a plantear para que les quede claro cuando lleguemos allá a la pilla. O sea, yo tengo la paternidad y yo estoy totalmente segura de que Dios es mi padre. Pero entonces, ¿qué pasa con la salvación? Si Él es mi padre y tengo la paternidad clara, ¿puedo perder o no mi salvación? Entonces, yo no sé, me vino una pregunta desde esta semana. Algo bueno, ¿no? Sí. Eso, cuando, porque por ejemplo, el pastor decía, no importa lo malo que tú hagas o hagas algo bueno. Un momentico. Entonces, todos estos días he estado como con eso. Entonces, no sé, hoy yo creo que la palabra es... Él dio su vida, sin importar lo bueno o lo malo que hicieras. La justificación ahí no es de nosotros, es de Él. Él decidió, mire, el Padre decidió separarse en la eternidad del Hijo, sin importar lo bueno o lo malo que estés haciendo. Él decidió establecerlo. ¿Por qué? Por lo que leímos en el versículo anterior, por gracia. Porque aquí lo dice, que no es de nosotros. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, no para que diga, me porté bien y por eso tengo esto. No, es por el amor de un padre. Y los que somos padres sabemos a profundidad qué significa. Entonces, iglesia, esa paternidad solo es posible por medio de la cruz. Ahí es donde ya entramos un poquito a la respuesta a la pregunta de Paola, pero voy a terminar esta parte para que la pastora nos ayude con otra parte, y quiero ponerles un ejemplo. Miren, ¿por qué por medio de la cruz? Porque yo me he dado cuenta, como inicié en la prédica contando, que en mis momentos de sufrimiento es cuando he visto la necesidad. Miren, yo esta semana inicié orando así: Señor, me siento como un niño asustado que no sé qué hacer. En mi oración estaba implícita mi necesidad de un padre, pero como conocemos la palabra, sabía que solo a través de la cruz, y fui a la cruz, y en la cruz recibí su paternidad. Y me acordé, la semana pasada nos fuimos, le pedí el favor a mi esposa que me acompañara a una finca a mostrar algo, pero mi suegra se quedaba en una finca de camino, entonces me dijo, déjenme a la niña. Entonces yo llegué y le dije, bueno, le entregué a la niña y le dije, dejo a Jaelita con usted, ya volvemos, y me fui. A la hora y media regresé, y Jaelita se pone las manos en la cintura y me dice, oye papi, ¿por qué me abandonaste? Y yo le dije, no mi amor, pues te dejo con tu abuela, no me vuelvas a abandonar. Entonces, cuando ella me decía eso, la próxima vez no me abandones. Yo me acordaba cuando el Señor le dijo al Padre, ¿por qué me has abandonado? Y era esa misma sensación que tuvo Jaelita. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el papá? En la eternidad nunca nos hemos separado. ¿Dónde está? Y cuando Jaelita me decía eso, yo sentía, Jaelita es mi hija, yo sentía eso. Era la sensación de Jesús. Y saben que eso me impactó tanto, porque la sensación de Jesús de por primera vez en la eternidad no sentir al Padre fue la mayor muestra de amor de lo que Él hizo para darnos nuestra paternidad. Y eso es una cosa que me ha tenido en el amor del Señor nadando y diciendo, Señor, tengo que caminar este proceso de la santificación de tu mano. Entonces, en la reconciliación verdadera, porque mire, Efesios 2:16 más adelante dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Al Padre. Ahora, Paula,
que preguntaste ahorita, hija, ¿qué te hiciste? Sí, aquí estoy, pastora. Allá. Voy a ponerlo de una manera doméstica. El Señor decide comprarte. Sí, ajá. Él nos compró. Alguien le hubiera dicho, pero oiga, usted está comprando un carro viejo, tiene todo lo malo, es un cañengo, como decimos en el valle, tiene el sistema eléctrico pidiado, no, las llantas pinchadas, los rines malos. ¿Usted qué es lo que está comprando? Todo en esa persona viene mal. ¿Así no somos? Así es. Llegamos al Señor ¿cómo? Mejor dicho, chuecos. Por eso es que a veces la familia nos grita. ¿Qué ha pasado? Cuando recién uno se convierte, que la familia le grita a uno, dice que cristiano. Le dicen los hermanos bravos, usted no dice que está yendo a la iglesia. Usted no dice que es cristiano, porque no entienden dos cosas que yo les voy a explicar ahora de manera más simple. Cuando Dios te compra, que pagó, que es lo que está diciendo el pastor Felipe, pagó semejante precio tan caro en la cruz, porque pagó con su vida, ¿sí? Pagó con su vida en la cruz, para que tú pudieras ser propiedad de Él. Él sabía que cuando te compraba, tú eras un cañengo absoluto. Pero Él se la jugó y dijo, sí, la compro así, porque el negocio mío es la restauración. Entonces a mí me gusta comprar cañengos e irlos organizando para después venderlos a precio muy alto. Y para que luego digan, oiga, este es un tenaz, como sabe restaurar cañengos. ¿Entiende? Entonces, usted tiene que entender que esa segunda parte, que es el amor paternal, que es lo que está indicando Felipe, esa segunda parte es el amor paternal, esa segunda parte se llama la santificación. Exactamente. ¿Sí? Entonces son dos partes distintas. La justificación es aquella parte donde el Señor dice, ¿cómo le parece que al ser mío, este cañengo, al ser mía esta cañenga, ya es santa? Y alguien va a decir, ¿santa? Como es de lenguilarga, mentirosa, faltona, ¿sí? Mostrona, ¿sí? Todas las cosas. Y el Señor dice, no, ella ya es santa porque es mía. Pasó a ser parte de mi sangre y de mi linaje. Por eso es santa. Porque lleva mi sangre, lleva mi ADN, lleva mi espíritu, ya está en ella. Porque ahí dice, a los que lo recibieron le dio su espíritu. Juan 1, 12 y 13. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es mi hija, ¿ok? Es mi hijo, ¿ok? Eso es lo que el Señor le dice al diablo. ¿Se está portando mal? Sí, me está portando mal. La compré sabiendo que se iba a portar mal, Satanás. Cállate. Entonces el padre saca las uñas, porque él también sabe sacarlas cuando las tiene que sacar. Y le dice, mira, ¿sabes qué? Quítate del camino, ¿vale? Que tú aquí no entiendes mi proceso. Tú aquí no entiendes lo que es que yo compre gente, ¿sí? Vuelta a nada para cogerla y arreglarla, purificarla, santificarla, bendecirla, arreglarla. Y sabes que tú no sabes que es así. ¿Sabes por qué es así? Porque tú me la quitaste. Me la quitaste para llenarla de odio, de maldad, de rencor, para llenarla de tu ADN. Pero hasta hoy, porque a ti te vencí en la cruz. Y cuando te vencí para comprar a todos estos que tú querías llenar con tu falta de perdón, con tu resentimiento, con tu maldad. Pero hasta aquí. Y él pelea como un león delante del enemigo, pero delante de nosotros es un cordero dulce que te abraza y que te dice, no te preocupes, mi amor, yo sé que tú tienes problemas con este pecado, pero yo te voy a ayudar. Y el gran dolor de Dios es cuando tú no logras alinearte
con el amor del Padre, porque le sigues obedeciendo a tu viejo, a tu antiguo propietario. Le sigues obedeciendo a tu antiguo propietario. Y sigues pensando mal de ti. Sí, yo soy una fornicaria, yo soy una mentirosa. Sí, yo soy un ladrón, yo soy un tipo malo, yo soy un marihuanero, yo soy un lo que sea. Y el Señor sufre porque Él dice, ¿por qué no te puedes ver como yo te veo? Yo no te veo así. Por eso es que la palabra de Dios dice, Él llama lo que no es como si fuera, ¿sí? Él llama lo que no es como si fuera. Por eso es que la palabra dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Entonces, cuando usted vea que sus hermanitos fallan, porque todos vamos a fallar, diga, es que apenas lo metieron al taller, todavía tiene el sistema eléctrico pifiado. Voy a esperar hasta que le arreglen el sistema eléctrico a este desgraciado, porque ni las bombillas le prenden. Pero usted ya sabe que ese desgraciado es hermanito suyo. Usted ya sabe que es hermanito suyo. Usted ya sabe que es que está en proceso. Usted ya sabe que él tiene el mismo dueño que su padre. Usted ya sabe que lo que pasa es que la justificación es un hecho. Exactamente. La justificación es un hecho. La justificación es un instante. Cuando tú lo recibes y dices, creo que Jesucristo es el Señor, fuiste justificado. Pero la santificación es un proceso que te puede llevar toda la vida. ¿Me entiendes? Te puede llevar toda la vida. Y que nos equivocamos. Yo ayer me reuní aquí con algunos de los muchachos, a los que cumplieron años, porque yo siempre allí los llamo, cuando me acuerdo, porque yo soy terrible con el tema de los cumpleaños. Pero yo tengo que cambiar eso, yo no puedo seguir siendo así, porque yo no sé por qué a mí, yo ni me acuerdo de cuando yo cumplo años. Y yo trato, pero no lo logro. Pero ayer yo hice un comentario allí, una bobada, dije, y el Espíritu me reargulló. Y yo le dije, Señor, ayúdame a no abrir mi boca para hablar bobadas. Sigo siendo santificado, ¿sí? Seguimos siendo santificados. Dice la palabra en Romanos 5, justificados pues por la fe. Ahora, ¿por qué dice justificados por la fe? Porque eres tú quien cree o no quiere creer la obra que Cristo hizo en la cruz, Él ya lo hizo. Es lo que está diciendo el pastor Felipe. Esto empieza en la cruz. Pero tú crees o no crees. Esto no se trata de que tú seas bueno. Esto no se trata de que tú te portes bien. Eso va a ser naturalmente un hecho en ti, más no porque se trate el evangelio de portarse bien o mal. Se trata de creer en la obra de Cristo. Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y allí es donde tú tienes que empezar a ser transformado. Tú tienes que empezar a decir, si la embarro para papá, la embarro. Y si la hago bien para mi papá, lo hago. ¿Sí? Entonces tú vas a empezar a tener una paz sobrenatural. Una paz que viene porque tú sabes que finalmente tú estás bien con Dios. A mí me ha pasado, por lo menos hace años, que unos hermanos me difamaron y me acusaron que yo robaba los dineros de la iglesia, que yo, un mundo de cosas, que era todo lo contrario. Al contrario, yo no ganaba nada. Yo vine a recibir una ofrenda a la iglesia en el 2012, como el 2014, algo así, 2013. Pero antes yo no recibía nada. Antes yo traía para que hubiera. Y esto me viene a decir que entonces yo entré en una consternación, pero me acuerdo que el Señor me dijo, no pienses en lo que ellos dicen. Pregúntate qué pienso yo de ti. Y le dije, Señor, ¿qué piensas tú de mí? Y me dijo que te estoy enseñando a que perdones. Pero yo sabía que Dios no me acusaba de eso. Entonces, tranquila. Más bien el problema era otro, y era que yo estaba quedando ofendida con esos hermanos, ¿sí? Herida. Ay, entonces ese sí era mi pecado. No el robo, sino la susceptibilidad frente al rechazo. Pero cuando tú aprendes a que tú estás justificado porque tu padre mandó al hijo que murió en la cruz, que es lo que está diciendo Felipe, derramó esa sangre
y te limpió de pecado, y porque tú creíste que Jesucristo era el Señor, fuiste hijo de Dios allí, y tú empiezas a decir, Señor, me importa lo que piense mi Padre, se cumple esta palabra. Tenemos paz para con Dios. La paternidad trae paz. Primeramente trae paz de tener tu conciencia tranquila. Por eso es que el hombre religioso no entiende la paternidad de Dios. El hombre religioso hace todo para que lo vean. Así es. Y así no es, porque Dios siempre te ve. Siempre Dios es el que te ve, ¿o no? Y porque en el fondo a ti te importa lo que Él piense. Y Él siempre está. ¿Me entiendes? Me acuerdo una vez, yo estaba recién convertida, pero como yo servía ya al Señor desde que me convertí y yo era religiosa, entonces un día me fui para Rumichaca y dije, me voy a clavar acá una cervecita porque aquí nadie me conoce. Y me fui y me compré la cerveza. Cuando aparece por ahí un hermano, pastora, gloria a Dios. Y yo sabía qué hacer con la cerveza. Y yo dije, pues pucha, me cogieron con la mano en la masa. Y me acuerdo que el Señor me dijo, yo te cogí con la mano en la masa. Antes que este hombre te viera, yo ya te estaba viendo. Si te tomas una cerveza, tómatela delante mío. Y yo le dije, Señor, yo no creo que yo tenga por qué tomar cervezas, porque tu palabra dice que no os emborrachéis, en lo cual es disolución. Entonces dije, no, yo tengo que aprender a vivir para Dios, aunque nadie me vea, porque yo pensé que en Rumichaca nadie me veía. Mentira, apareció un hermano, yo no sé cómo saltó hermano, y además que se saltó un hermano, Dios estaba. Entonces dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es con Él con que tenemos paz. Como decía la cita que dio ahorita Dani, que decía, somos por Él aceptos en el amado. Esa es la aceptación que tú tienes que pedirle al Espíritu que te sea revelado. Ese es el punto. ¿Sí? Ese es el punto. Porque esa aceptación de parte de Dios es la que hace que tú tienes la certeza de que tu Padre que está en los cielos se preocupa por ti. Así es. Él se preocupa. Ya. Él se preocupa. ¿Me entienden? Y eso es lo que nos tiene que traer paz. ¿Sí? Y aquí se cumple lo que está enseñando Felipe, donde dice en el mismo Romanos 5, dice, por quien también tenemos entrada por la fe, está hablando de Cristo, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, cuando Cristo fue y murió en la cruz, por eso es que la Iglesia Católica dice, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, porque el pecado del mundo es nuestra separación del Padre. Entonces el Señor viene y muere en la cruz, derrama su sangre, limpia tu pecado y te dice, ya estás limpio, ve al Padre. Así es. Y nosotros somos tan bobos que vamos a la cruz y decimos, uy Señor, la embarré, perdóname, pero nosotros no volvemos al Padre. No volvemos allá. Y ahí está el problema, en no volver al Padre. Porque mire, yo puedo ir una y otra vez con el mismo pecado al Padre. ¿Estás entendiendo ahí, Pau? Sí, pastora. Sí. Ahora, el hombre religioso no va al Padre. ¿Por qué? Porque el hombre religioso lo que le importa es lo que la gente piensa. Porque no es paz para con Dios, sino paz para con los hombres. Entonces se porta bien para que lo vean. ¿Me entiendes? Y se preocupa es, ¿y esta persona qué pensará de mí? Que no me vayan a ver los ancianos de la iglesia, no me vayan a ver porque se van a dar cuenta que yo. No. Usted tiene que ir a Dios. Ahora entiendan una cosa, hermanos. Es como con los hijos, miren. Yo tengo 2 hijos que entre otras por aquí como que están en el chat. 2 hijitos naturales que Dios me regaló, Juan y Pablo. ¿Sí? Ellos en ciertas épocas de su vida se han portado muy regularcito.
Pero quiero decirle, ¿dejaron de ser mis hijos? No. ¿Dejé de amarlos? ¿Me los puedo arrancar del corazón porque me portaron mal? Tampoco tu padre te deja de amor cuando te portas mal. Tu padre no te deja nunca, aunque tú seas un sinvergüenza. Ahora, me gustaría a mí como madre que mis hijos disfrutaran las bendiciones de caminar bien. Claro que sí. Claro que sí. ¿Me entienden? Porque uno como papá o como mamá, uno se alegra cuando ve, porque uno sabe que eso es bendición. ¿Me entiende? Uno sabe que cuando usted peca, usted sencillamente le está abonando al diablo y el diablo feliz. Y el diablo además te las cobra. ¿Sí? Le doy un ejemplo. Le doy un ejemplo. Le doy un ejemplo. Le doy un ejemplo. ¿Usted se imagina el amor del Padre al ver que Cristo fue capaz de hacer la obra en la cruz? Cristo hubiera podido fallar. Pero ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Nosotros queremos tener complacencia en nuestros hijos. Todo papá, toda mamá quiere tener complacencia en sus hijos. Porque el Padre también es así. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pregunta, si Cristo hubiera fallado en la cruz, ¿el Padre hubiera podido dejar de tener complacencia? No. ¿Sabe por qué? Porque el Hijo y Él son uno solo. Si mis hijos fallan, una parte de mi vida falla. Si el Padre falla, el Padre no va a fallar. Él es perfecto, pero el Hijo puede fallar. Pero el amor del Padre, escúcheme, no es negociable, es inconmovible. Por eso la palabra dice, nosotros podemos fallar, pero Él no falla. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel. Nosotros fallaremos, pero Él no. Esa es la verdad. Él nunca falla. Él es santo. Él es perfecto. Él no va a fallarte. Mira, tus pecados no pueden hacer que Dios te deje de amar. Como le dije yo una vez a Javi, cuando Javito se apartó del Señor, a mí nunca se me olvidó la palabra que el Señor me puso, porque para mí en ese momento fue una revelación. Era una revelación para Javier, pero yo también la recibí. Y me acuerdo que las palabras fueron: Javier, si te vas al infierno, Dios va a llorar porque Él te va a seguir amando. Me acuerdo que esas fueron las palabras, ¿sí? Es decir, el amor de Dios, amados, es incondicional. Pórtate tú bien o mal, es incondicional. Y cuando tú te portas bien, no es para ganarte más ese amor, porque ese amor ya es una realidad. Cuando tú te portas bien, es para alinearte con ese amor, para disfrutar de ese amor. ¿Me entiendes? Para entrar en esa coinonía de ese amor. No para ganarte ese amor, porque ese amor ya es una realidad. ¿Sí? Entonces alguien me puede decir, como decía ahorita Paola, pero la gente entonces puede seguir haciendo lo que le dé la gana, y la salvación, Pau, la salvación no se pierde, porque la vida no se pierde. ¿Me entiendes? Después de que tú tienes la vida no lo pierdes. Lo único es que tú puedes hacer que tu vida sea una desgracia, aún teniéndola. ¿Me entiendes? Y cuando tú haces que tu vida sea una desgracia, cuando tú voluntariamente decides caminar en contravía de tu papá. ¿Me entiendes? Pero aún así, como en tu caso, cuando tú regresas a los caminos del Señor, Él nunca te rechazará. Él siempre dirá: caramba, pensé que no ibas a volver. Como el hijo pródigo, que se fue y se malgastó todo. Y el padre le dijo: te estaba esperando. Y llega y decía: háganle una fiesta, pónganle el anillo, tráiganle un vestido nuevo, mátenle vamos a hacer un lechón, algo, bueno, lechón no, porque los judíos no comen cerdo, un cordero,
Vamos a hacer algo delicioso porque mi hijo ha vuelto a casa. Y el otro que estaba con él le dijo, y a mí tú nunca me has dado nada y yo he pasado todo el tiempo contigo. Y el padre le dice, pues por tonto, porque todo lo mío es tuyo. Tu problema es que te has portado como un sirviente, no como un hijo. Porque tú eres mi hijo y siempre te he amado y todo lo mío es tuyo. Pero tú no lo ves así. Ese, el que se había quedado, el que siempre se portó tan bien, tenía un problema. No sabía lo que era la paternidad de Dios. El otro que la había súper embarrado, sí que dijo, papá, perdóname, sé que la embarré, pero he vuelto mi hijo. De pastora, resulta que yo vine a conocer, bueno, yo muchos años de conocer a Dios, pero no había conocido a Dios como padre porque, bueno, todos saben pues, que yo caí, entonces yo me aparté porque me dio vergüenza con mi Señor. Pero entonces resulta que después de lo que yo les conté, Sandra me dice, ve, te tengo que dar algo. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Yo dije, Sandra, no me salí con una mata porque a mí no me gustan las matas. Cuando yo voy allá donde Sandra, y Sandra me sale con un anillo, ay, pastora, a mí como que algo se me rompió en mi ser, en mi alma, yo me puse a llorar cuando ella me entregó anillo. Entonces yo dije, ahí yo no sé, yo como que tuve una revelación de papá. Y de ahí para acá yo he tenido una profunda necesidad de estar en los brazos de papá y estar con él. Pero a veces, lo que te digo, llega como ese dardo a mi mente, como que, mira que hiciste esto, dijiste esto. Entonces yo como que, como que me confundo. Entonces, por eso te hacía la pregunta. Ajá. Claro. Lo que pasa, Pau, es que nuestro desánimo no tiene que ver con la falta de poder en la cruz. Tiene que ver es con la falta de fe y conocimiento. Porque cuando llega el desánimo, que pueden llegar dardos del enemigo, yo me levanto en la fe y en el conocimiento de la palabra. Yo me levanto en él porque mira, lo que reconcilió según Efesios 2:16 lo que reconcilió la cruz de nuestra paternidad fue nuestra verdadera identidad. Y esa identidad lo resuelve todo, resuelve herida, resuelve rechazo, resuelve miedo, resuelve faltantes, resuelve temores, vacíos, depresiones, tristezas, todo lo resuelve. ¿Sí? Ahora mira, esa identidad, voy a decirte algo que te va a hacer plop. Porque la identidad siempre la definen como quién soy. Ajá. No, la identidad no se define así. La identidad se define quién es él. Lo importante no es quién yo soy, sino quién es Dios. Así es. ¿Me entiendes? Nunca definas tu identidad conforme a lo que tú eres, sino conforme a lo que Dios es. Él es un Padre cuyo amor es inamovible. Su amor no cambia. Su amor no muda, su amor no cede. Y aún miren, las oraciones que no son contestadas, hermanos, es porque no conviene. No es el tiempo, no es la manera, porque yo me quedo aterrada de cosas que yo en estos días quería ir. Yo he estado muy cansada y la última vez que me tomé unas vacaciones fue hace 2 años. Y para completar, cuando me fui a las vacaciones, se murió mi marido. Y yo estaba en la playa llorando y mi marido acá muriéndose. Entonces fueron unas vacaciones amargas, ¿sí? Amargas, no hice sino llorar en el Mediterráneo. Me fui a llorar al Mediterráneo, ¿cómo heredé fina? Me fui a llorar al Mediterráneo. Y resulta que yo le dije al Señor en estos días, ay, yo quisiera ir al mar. Entonces yo le insinué a mis pastores que yo quería ir al mar. Resulta que ellos se fueron para el mar, pero no me invitaron. Entonces me dijeron, no, estamos en el mar. Yo dije, ay, no me invitaron. Entonces yo le dije al Señor, ay, Señor, llévame tú al mar, llévame tú. Cuando en estos días me dice una amiga, Lili, ¿vos qué haces la próxima semana? Le dije, pues trabajar. Me dijo, ay, vos no me acompañarías a la playa. Y yo me puse a pensar, Señor, tú contestar una oración tan simple, tan banal. Él todo lo oye. Y cuando le pedimos algo, todo lo escucha. Pero si no lo contesta, es porque no es el tiempo. Es porque algo te falta por aprender. Es porque no te conviene.
pero no porque no te amo. ¿Me entiendes? Como cuando mi nieto pide, ahorita por ejemplo estaba pidiendo que quería comerse un paquetote de gomas, de esas dulces. Y no, tú no vas a comer. Primero, no es un paquete lo que te vas a comer, es una solita. Y segundo, después del almuerzo. Entonces él pensará que no lo queremos. No, al contrario, nuestro amor cuida. ¿Cómo será el amor del Padre? ¿Mm? Tiene que ser un amor muy tenaz, ¿sí o no? Y nosotros somos tan bobos que nos quedamos sin trabajo y estamos asustados. Que nuestros hijos vemos que se están como torciendo y nos volvemos nada. Que tenemos una lucha en un área y sentimos que no, que ya definitivamente no pudimos. Que la economía está bajita y sentimos que nos vamos a morir de hambre. Tenemos demasiado, ¿verdad? Y tenemos que volver a la identidad. ¿Quién es Dios? Dios es un Padre de amor. Así es. Para ti. Para otros será un Dios temible, pero para nosotros no. ¿No? Y tú tienes que cambiar, modificar, ¿sí? Como decía ahorita la hermana, mi hermana Gladys, que decía, yo no sé lo que es tener un padre. Muchas veces no tenemos ni siquiera el registro de un padre, pero se nota. ¿Cuándo se nota nuestra falta de paternidad? Cuando somos tan autosuficientes. Lo que estaba diciendo Felipe. Porque yo me he imaginado varias veces cómo sería Felipe a los 14 años frente a un papá en el piso con la cabeza. Me imagino que los sesos, todo tirado ahí. Y uno ve a su papá ahí en ese charco de sangre y a sabiendas de que él mismo fue el que se pegó un tiro. Yo siempre he tratado de pensar, ¿qué sentiría Felipe? Y su reacción inmediata, no, yo tengo que sacar mi familia adelante. Y él siempre ha cargado eso. Cuando yo lo conocí, él venía de una experiencia pastoral donde él era el que pagaba, siendo oveja. Y yo le dije, no, venga, yo pago. ¿Por qué? Porque yo soy su pastora. Hay que aprender a recibir. Porque también a veces hay algunos que hay que enseñarles a que reciban. ¿Quiénes? Los autosuficientes. Así es. ¿Me entienden? Y yo he visto la mayoría de mis ovejas son tan autosuficientes porque nunca tuvieron un papá que dijera, venga, yo la paseo, venga, yo la llevo. ¿Cuánto es que necesita? Venga, yo le doy. Sino que todo era lo exacto, ¿no? Y eso, que algunos no era ni lo exacto, sino no hay. ¿A cuántos les dijeron no hay? ¿A cuántos? Muy bien, por ahí levantan las manos. ¿O a cuántos sencillamente su papá se desapareció? Y usted tenía tan poquitos años y de pronto su papá, nunca más usted volvió a saber de su papá. Y usted tenía que ver a su mamá por ahí mirando a ver cómo hacía para reventar para un mercado. ¿Esas no fueron nuestras experiencias? Entonces ya van sabiendo por qué somos así. ¿Cuántas mujeres no buscan la paternidad de Dios en los hombres? Y salen tan desilusionadas y se acuestan con el uno, con el otro, y lo único que hayan es sexo. Y nunca logran ser irrigadas por el amor, porque en realidad no estás buscando un hombre, estás buscando un padre. Estás buscando un padre. Y vamos a orar por eso, ¿vale? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Y quiero orar, Señor. Quiero orar, Señor, por aquellos que nunca, Señor, fueron irrigados. Aún oro por mi papá, por César Pozo, que nunca, Señor, él supo lo que era una verdadera paternidad. Oro por mi papá, Señor, para que tú ministres a su corazón, Señor. Oro por la vida de Zulami, por la vida de Ana Milena, por la vida de tantos huérfanos que hay aquí de padres vivos, porque son huérfanos de padres vivos. Son huérfanos que teniendo papás nunca han sabido, Señor, lo que es que un papá sea todo lo que tiene que ser un padre. Pero ahora, Señor, te pedimos, entregamos nuestros padres naturales que no pudieron darnos todo lo que requeríamos.
Pero te pedimos, Señor mío, métenos en tu paternidad. Oro por Bernal, Señor, declarando que tú le amas, Señor, a tu hijito, por Adelita, por cada uno. Son tantos, no puedo mencionar 60, casi 70 personas ahora, pero oro, Señor. Y aún los que han tenido excelentes padres, oro para que entiendan y para que reciban una revelación de la paternidad de Dios. Oro para que esa autosuficiencia que trae tanto cansancio, esa excesiva carga de responsabilidad que no se comparte con Dios, sea quitada. Declarando que tú eres responsable por nosotros, Señor. Quitamos esa sensación de llevar la vida solos. Esa sensación de creer, Señor, que somos nosotros los que resolvemos y que si no resolvemos vamos a fracasar. Todo temor al fracaso es quitado hoy, Señor. Todo rechazo, toda religiosidad es quitada. Y yo te pido, Señor, que mis hermanitos entren en esa relación con papá justificados, que ellos sientan y sepan que no deben nada, Señor, que nada deben. Y que al contrario, Señor, tú sabías cuando los compraste que ellos iban a fallar. Ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias. Oro por la vida de Felipe, Señor. Padre, todo temor a la sangre se va de ti. Todo temor que vino de ver la sangre de tu padre en ese suicidio, eso se va, Señor. Te pido que Él, Señor, Padre, quite todo temor y también todo temor a que sus hijos vivan orfandad. Todo temor inconsciente en ti a que tus hijos sean huérfanos, se va de ti. Porque tus hijos nunca serán huérfanos, porque tienen al Padre. Gracias por su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, oro por todo sentimiento, Señor, de temor en tus hijos, en la iglesia. Oro por la vida de Dani Murillo, Señor. Padre, ayuda a Dani, Señor. Ayúdalo a no temer, Señor, la escasez, la falta de trabajo, a no temer el fracaso. Oro por John, todo sentimiento de fracaso no tiene poder, Señor. Gracias porque, Señor, ellos estarán en ese local hasta el día que tú vivas. Y cuando tú quieras, se van de allí a un lugar más espacioso. Porque tú no nos quitas algo, sino para darnos algo mejor. Y yo te doy gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que ahí podemos tener claramente cómo a través de la cruz el Señor nos quita esa orfandad y nos da esa paternidad. Y quiero que lleven en su corazón lo que la pastora nos explicaba, la diferencia entre la justificación, que es algo que está establecido, que ya fue hecho, que Él ya lo decidió, y la santificación, que es un proceso que también Él ya dijo que era, pero que Él nos acompaña de la mano en ese camino, como lo expresa Romanos 7:19, cuando el apóstol dice que una cosa es lo que quiere hacer, otra cosa es lo que hace, y luego al final termina diciendo: doy gracias a Dios por Jesucristo, porque Él entiende que ese proceso de santificación que sé que usted y yo estamos viviendo, lo vivimos de la mano día a día de Jesús, hasta que lleguemos a ese día. Cuando lleguemos a ese día que partamos con Él, que va a ser un día glorioso, ya no vamos a temer a la muerte, ya no vamos a temer al sufrimiento, al dolor, ya no vamos a temer a dejar esta tierra ni a los que van a quedar, porque ya estaremos preparados, ya el proceso de santificación nos habrá preparado para poder estar listos para partir con Él. Entonces, que el Señor nos guíe, que el Señor nos siga guardando, que el Señor nos siga guiando y que usted y yo podamos tomar la decisión, porque vuelvo al versículo inicial con que iniciamos la palabra, Juan 1:12, a los que le reciben y a los que creen, les es dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hoy
A los que hoy en este chat, a los que están nuevos, a los que entran por primera vez, vamos a recibir al Señor. Vamos a recibir al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Padre. Y vamos a creer que nos justificó, como dijo la pastora Liliana. Nos compró como un carro viejo dañado, pero en el proceso de la santificación, con todo el amor, nos ha ido arreglando, nos ha ido arreglando, nos ha ido arreglando. Y nos está llevando a la perfección en Él. Entonces, para las personas que se están conectando por primera vez o que están escuchando por primera vez esta palabra del Señor, yo quiero pedirles que eleven una oración a Cristo y le reciban y le digan: Señor, yo hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo en mi corazón creyendo que tú diste la vida por mí, creyendo que tú tienes preparada una morada eterna para mí, que tú tienes para mí un plan, tanto aquí en esta tierra como un plan de vida eterna. Así que hoy te recibo en mi corazón y acepto que tú eres Dios y eres mi Salvador. Gracias, mi amado Señor. Gracias porque tú estás trayendo un tiempo nuevo, Señor. Gracias porque ya las decisiones no las hacemos porque sean buenas o malas, sino porque te agradan o te desagradan a ti, porque ponemos nuestros ojos en ti, Señor, y porque queremos caminar de la mano contigo para que cuando nos resbalemos, tú mismo nos levantes. Padre, bendecimos la iglesia. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, los que están aquí en este chat. Te doy gracias porque no por casualidad estas 69 personas están conectadas, sino porque tú las trajiste para quebrantar toda orfandad y para entregar la paternidad que nace en la cruz, que nace cuando entregamos nuestra herida, que nace cuando entregamos nuestro dolor, que nace cuando creemos que tú moriste por nuestros pecados y que recibimos por la fe para ese amor paternal, ese amor sublime que solo tú sabes dar. En tu nombre, amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amados,